Tal vez para los dioses el mundo no pase de un mero ciclo de sueños. Por eso, ellos no entienden por qué luchamos hasta la muerte por un solo sueño. Como todos sabemos, Saint Seiya recibe su nombre debido a su máximo héroe y protagonista, el Santo de Bronce Seiya de Pegaso. Sin embargo, aunque pueda sonar contradictorio, la historia de este personaje realmente empieza miles de años antes de su nacimiento. Sí, porque hablar de Seiya es también hablar de todos los santos de Pegaso que han existido desde la era del mito. Bueno, al menos los que aparecen para participar en la Guerra Santa contra Hades, ya que la particularidad del Santo de Pegaso es que reencarna a cada cierto tiempo. Y precisamente hoy vamos a hablar del original, del que lo inició todo, la leyenda del primer hombre que vistió el clot de Pegaso. La primera vez que se hace alguna mención específica del Santo de Pegaso de la primera generación ocurre en el penúltimo capítulo del manga clásico de Saint Seiya, publicado en la Weekly Shonen Jump número 49, vendida el 6 de noviembre de 1990. En ese capítulo vemos que los 5 santos de bronce, portando sus clots divinos, se unen para lanzar un ataque simultáneo al rey de las tinieblas, Hades, quien estaba usando su cuerpo real por primera vez desde la era del mito. Y aunque este derriba a los santos de bronce con su espada, en realidad el ataque combinado llegó a dañarlo, no solo quemando su capa y quebrando su surplice, sino que además lograron herir su cuerpo. Esto lógicamente hizo que el dios se enfureciera, pero no solo eso, ese dolor y la sangre que corría por su rostro hizo que recordara algo mientras veía a Seiya reincorporarse, algo que estaba presintiendo desde hace un rato, y voy a leer textualmente lo que Hades le dice a Seiya en ese capítulo. No puede ser, debe haber recibido una enorme cantidad de veces mi espada. Eso, ahora que lo pienso, algo me había llamado la atención desde un principio. Es como si hubiese visto a este Pegaso en algún lado. Claro, ya veo. Este rostro es inolvidable. Ocurrió solo una vez en la era del mito. ¿Acaso no es igual al hombre que dañó mi cuerpo? Ciertamente, el santo de aquella vez también era Pegaso. Maldición. Que haya venido una vez más para dañar mi cuerpo desde la era del mito es imperdonable. Este Pegaso es el único que debe ser sepultado definitivamente. Bien, entonces tenemos que la única información que Masami Kurumada nos presenta en el manga clásico sobre el Santo de Pegaso de la era del mito es que, según Hades, este era igual a Seiya, insinuando que se trataría de la misma persona reencarnada. Y como para que no quede duda de ello, para cuando fue publicado el tomo 28 del manga clásico, el 15 de abril de 1991, Kurumada decidió dejarlo mucho más claro modificando las últimas líneas de Hades. Ahora él dice: maldición, ¿acaso ha reencarnado y ha venido una vez más a dañar mi cuerpo desde la era del mito? Es imperdonable. Este Pegaso es el único que debe ser sepultado para que ya no pueda reencarnar una vez más. Como podrán notar, las frases son básicamente las mismas, pero ahora se hace énfasis en la palabra reencarnación, para que no quede ninguna duda de que Seiya es el mismo santo de Pegaso de la era del mito. La segunda cosa que se nos informa con ese diálogo es que ese Pegaso consiguió herirlo, o sea, sería la razón por la cual Hades no ha usado su cuerpo real desde la era del mito, ya que según palabras de Doko, en la anterior Guerra Santa, se enteró que Hades siente un gran aprecio por su bello cuerpo real, y lo ha protegido usando a humanos para reencarnar desde la era del mito. Entonces, haría sentido pensar que la razón de eso fue el daño que le causó el primer santo de Pegaso, algo que es confirmado después en la enciclopedia de Saint Seiya, la Taisen, salida a la venta el 22 de agosto del 2001, como pueden observar en la imagen. Por otro lado, otra cosa que podemos suponer del Pegaso del mito es que probablemente fue quien despertó un clot divino por primera vez. Recordemos que Hypnos menciona que una vez en la era mitológica, él y su hermano vieron la misma transformación que sufrió el clot de Seiya en esta era. Un clot revivido con la sangre de un dios se convirtió en algo próximo a los Kamui, un clot divino. Entonces todo encajaría. El santo de Pegaso de la primera generación habría utilizado el clot divino de Pegaso para dañar a Hades. Bien, como dije, esa es toda la información que podemos sacar del Pegaso de la era del mito en el manga clásico realizado por Masami Kurumada. El problema, entre comillas, viene con la continuación canónica del manga clásico, el Saint Seiya Next Dimension Meio Shinwa, que empezó a ser publicado en la revista Weekly Shonen Champion número 22+23, el 27 de abril de 2006, con el prólogo 1. En él se nos muestra parte del clímax de la saga de Hades. Sin embargo, podemos notar que si bien es cierto que Kurumada recreó algunos momentos de la batalla final contra Hades, en realidad hay errores, por así decirlo, ya que hay cosas que no encajan si nos ponemos exquisitos, como que Hades no debería estar usando la capa cuando reconoce el rostro de Seiya, y ni siquiera tiene el rostro ensangrentado, cuando se supone que los santos de bronce ya deberían haberlo dañado. Y si pensamos que eso aún no ocurre, entonces los santos de bronce deberían traer sus cascos aún. Pero el cambio más importante y trascendental está en la frase que Hades dice, precisamente al momento de reconocer el rostro de Seiya. Dice así: espera, he visto a este hombre una vez en la era del mito. No, en mi vida anterior. Ya veo, aquello fue definitivamente hace más de 240 años atrás. Pegaso era mi amigo.
Esta frase aparecida en el prólogo 1 es la piedra angular de donde parte toda la historia de Tenma y Alone en el Next Dimension, como ya sabemos. Pero la pregunta importante viene precisamente gracias a ella, ya que cuando Hades dice "he visto a este hombre una vez en la era del mito", no, en mi vida anterior, ¿está anulando la afirmación de que el santo de Pegaso del mito lo golpeó y que Seiya es una reencarnación de este? Uno podría pensar que sí, sumado a los cambios que ya comenté, además del aparente cambio en la fecha de los acontecimientos, ya que ahora Kurumada marca que la batalla en los Campos Elíseos ocurrió en 1990, lo que, al parecer, indicaría que el mangaka decidió realizar un retcon, o sea, alterar los hechos previamente establecidos en una obra de ficción, generalmente añadiendo nueva información, modificando o reinterpretando la ya existente. De hecho, por esa razón, cuando recién salía el Next Dimension, se teorizaba que también podría ser un universo paralelo, ya que al parecer Saori traía el color de cabello del anime, aunque yo creo que eso es más un error de colorización, pero podríamos decir que se debe a que su rostro es reflejado en la espada de Hades, ya que después la vemos con el color correcto. Pero la teoría cobró fuerza cuando Saori viajó al pasado y se empezó a hablar de universos paralelos, dimensiones y deformaciones del espacio-tiempo, haciendo honor al título del manga, pero eso ya es tema para otro video. El caso es que hasta nuevo aviso, estamos ante el mismo universo del manga clásico de Saint Seiya. Es más probable que sea un retcon, pero ojo, ya saben que si más adelante Kurumada dice otra cosa, este video será borrado y modificado. Pero por el momento es lo que sabemos, así que tomemos esos cambios del prólogo como si fuera un flashback libre realizado por Kurumada, una reinterpretación si quieren. Pero retomando el tema, el punto es el diálogo cambiado de Hades, ya que el Next Dimension parte desde allí. Entonces repito la pregunta, ¿ese no de Hades anula la heroica acción del Pegaso del mito? Pues en primer lugar tendríamos que saber qué diría Hades después, porque la escena termina ahí. Yo creo que, como dije, la mejor forma de tomarlo es que Kurumada hizo un flashback libre, una reinterpretación, agregando un nuevo elemento, haciendo que si bien es cierto que Hades reconoció al Pegaso del mito, tiene un recuerdo más importante del Pegaso de la Guerra Santa anterior, o sea de Tenma, ya que fue su amigo. Además, no habría mayor problema realmente, ya que más adelante en el manga, tenemos una conversación entre Saori y Shun que salva la idea inicial, ya que cuando Saori habla de la maldición de Hades dice lo siguiente: ahora mismo está matando a Seiya, quien desde la era del mito obstruyó la invasión de Hades a la superficie. No, más bien al santo de Pegaso. Con esa frase, Saori recuperó la leyenda del santo de Pegaso del mito, ya que está diciéndonos que se trata de la misma persona siempre, al decir que más que Seiya se refiere al santo de Pegaso de siempre. Por otro lado, más adelante tenemos una escena en que Tenma ve a un Seiya en silla de ruedas reflejado en el agua del Clot de Copa, cuando se supone que esa agua debe mostrar el futuro de la persona que observa, lo que indica que ambos comparten el alma, y Seiya es el futuro de Tenma. Bien, eso es todo lo que hay sobre el santo de Pegaso de la era del mito dentro del universo del manga de Masami Kurumada. Claro, hasta que nos cuente algo más. Pero obviamente aquí no termina el video, ya saben que a mí me gusta hacer menciones a las referencias del tema que estoy tratando en los spin-off o videojuegos, a pesar de que esos sean otros universos, por dos razones. En primer lugar, porque Kurumada tranquilamente podría tomar alguna idea parecida primero en uno de esos universos para el suyo, algo que ya ha hecho antes con el anime clásico, por ejemplo. Y en segundo lugar, porque muchas veces Kurumada ha colaborado con otras producciones, dando ideas y sugerencias, así que quién sabe si las referencias al santo de Pegaso de la era del mito en otras producciones fueron ideas de Kurumada. Ojo, no estoy diciendo que sea así. De hecho, aunque así sea, tampoco tendría la obligación de introducirlas en su universo. Dejando eso claro, empecemos hablando de un manga spin-off, ya que la persona que mostró por primera vez al santo de Pegaso de la era del mito fue Shiori Teshirogi en el manga Saint Seiya The Lost Canvas Meiyo Shinwa, ya que en el capítulo 26, publicado en la Weekly Shonen Champion número 14, vendida el 1 de marzo de 2007, nos mostró esta ilustración de ese santo legendario frente a Hades con su cuerpo real, acompañados de Athena vistiendo su clot y la siguiente frase: el amigo de ayer es el enemigo de hoy. El destino que continúa desde la era del mito cambia el destino de estos jóvenes. Y en esa ilustración, Shiori Teshirogi recoge la idea de que el santo de Pegaso de la primera generación despertó el Clot divino. Recordemos que Hades solo usó su cuerpo real en la era del mito, así que no puede tratarse de Alone. Y bueno, tampoco podría ser una recreación de la época actual, porque si somos exactos, Seiya ya no traía el casco cuando enfrentó a Hades. Pero esa no es la única aparición del santo de Pegaso del mito. De hecho, en los canvas hay muchas, y se agrega información que enriquece su leyenda también. En primer lugar, cuando aparece Asmita de Virgo, le pregunta a Tenma si se va a interponer a Hades nuevamente en esta era, revelando así que sabe de la particularidad del santo de Pegaso. De hecho, revela que es llamado el pecador de los cielos, evidentemente por el pecado de haberse enfrentado o lastimado a un dios en vidas pasadas. Es más, lo llama también asesino de dioses, como si alguna vez hubiera matado a uno en el pasado, cosa que evidentemente confunde a Tenma porque no recuerda haber hecho nada de eso. Ahí es cuando Asmita le revela la relación que tiene el santo de Pegaso con Hades desde la era del mito, una fatalidad que puede cambiar el rumbo de la guerra, y es ahí cuando vemos a Athena junto a ese Pegaso legendario, mientras que Asmita dice que desde la era del mito, Pegaso siempre ha peleado junto con Athena y ha sido el único que ha logrado herir a Hades.
Ya más adelante, luego de aplicarle el Rikudo Rine, Tenma tiene una visión del Pegaso del mito junto a Hades con su cuerpo real. Bueno, en el manga, porque en el anime la cagaron y pusieron a Long con cabello negro. Y bueno, ahí por fin Asmita le dice todo directamente. Como santo de Atena, has revivido un sinnúmero de veces y has peleado con dioses. En un tiempo, tú heriste el cuerpo de Hades. Sería por eso que Hades ha escondido su cuerpo en el paraíso del inframundo, los Campos Elíseos. Cuando invade el mundo mortal, toma el cuerpo de un joven que tenga el alma más pura de esa era para reencarnarse. Ahí es cuando Tenma se siente culpable de que Hades haya tomado el cuerpo de Alon. Más adelante vemos que Hypnos envía a sus 4 dioses del sueño subordinados para que capturen a Tenma y atrapen su alma en Morphia, el lugar más profundo del Mukai, el mundo de los sueños. De ese modo jamás podría volver a reencarnar. Ellos lo hacen y además también aprisionan su cuerpo real, por si acaso. Sin embargo, Tenma consigue despertar gracias a la ayuda de Sasha, pero es atrapado nuevamente por Morfeo. Entonces, al mirar por la puerta donde se encontraba su sueño, Tenma ve nuevamente al santo de Pegaso de la era del mito, protegiendo a Athena frente a Hades con su cuerpo real. Tenma se pregunta si se trata de él mismo, y Alon aparece para confirmárselo. Esa escena hace que Tenma despierte su voluntad, la del Pegaso del mito, y al aumentar su cosmo despierta el Clot divino por primera vez. Ante eso, Morfeo se da cuenta de por qué Hypnos temía al Pegaso, ya que, desde la era del mito, para proteger a las personas de la Tierra, tiene esa fuerte voluntad para enfrentarse incluso a los dioses. Y finalmente, al ser derrotado, le dice a Tenma que ahora entiende de que se trata del instinto grabado en su alma. Entiéndase que la voluntad del Pegaso legendario vive en él, ya que realmente son la misma persona. Y ya Morfeo muere dándose cuenta que fue Alon Hades quien le dio ese impulso a su alma mostrándole esa escena. Después de eso, mientras están caminando al castillo de Hades, ocurre una escena que solo existe en el anime, donde Doko le dice a Tenma que le ayudarán a enfrentar el destino que comparte con Hades. Ahí nuevamente vemos al Pegaso del mito junto al Rey de las Tinieblas con su cuerpo real. Esto solo lo menciono porque volvió a ser mostrado, y esta vez sí está bien hecho. Lo que sí ocurre en el castillo es que vemos a Tenma fallar al intentar derribar a Alon Hades con el Pegasus Ryuseiken. Entonces, el dios dice que no puede creer que ese sea el mismo golpe que ha logrado herirlo desde tiempos mitológicos, quizá dando a entender que fue la misma técnica la que lo hirió, o sea, el Pegasus Ryuseiken. Luego vemos que al verse derrotados, Shion se plantea la retirada, ya que no pueden permitir que el Pegaso muera, porque está atado al destino de Hades, debido a que lleva el alma del único hombre que ha podido herir el cuerpo de Hades desde la era del mito, mostrándonos una vez más, por supuesto, a ese santo legendario. Bueno, aparece en el manga porque en el anime lo omitieron, como si Shion estuviera dando a entender que él siempre ha sido la clave para vencer la Guerra Santa, por eso no pueden perder ese poder. Más adelante vemos algo más de esa voluntad del Pegaso del mito, ya que cuando Tenma y Yato están ayudando a un herido Sísifos a caminar, Tenma siente que Hades se acerca hacia donde estaba Iacos derrotado, y decide ir para allá. Entonces, Sísifos le dice que no debería permitírselo, pero le pregunta si precisamente se trata de la manifestación de la voluntad del Pegaso, y cuando Tenma responde que sí, lo deja ir, como si Tenma ya hubiera despertado o aceptado el deseo de su yo del mito. Y es precisamente cuando Tenma y Alon Hades se juntan que ocurre algo muy importante, porque vemos que el dios se emociona al ver que Tenma se ha hecho más fuerte, ya que está sintiendo esa determinación y el mismo calor, el de aquel momento que ha reproducido en su mente innumerables veces, el momento donde su puño ardiente lo alcanzó. Sí, ya sé que eso suena medio raro, pero eso es lo que dice, mencionando nuevamente al hombre que por primera vez hirió su cuerpo en la era mitológica. Y mientras dice eso, Shiorite Shirogi nos muestra por fin la mítica escena del famoso golpe que le dio aquel santo de Pegaso legendario, que más que el Pegaso Ryuseiken pareciera ser un golpe fuerte como el que Seiya le hizo a Thanatos para matarlo, pasando a través de él, pero quién sabe qué técnica fue. En todo caso, se agradece que Shiori mostrara por fin esa mítica escena. Por cierto, al parecer, Tenma como la reencarnación del santo de Pegaso del mito no era como que un gran secreto, al menos entre los santos de oro. Ya vimos que varios sabían. Aspros también lo menciona cuando se encuentra con el espectro Youma de Mefistófeles, el padre de Tenma. Sorry por el spoiler para los que no han leído el manga y siguen esperando el anime. Youma es aquel que estaba bastante interesado en el Pegaso, de hecho fue a buscarlo al santuario, pensando que ya se había convertido en santo. Y es aquel que, por cierto, estuvo moviendo los hilos desde el principio, sabiendo muy bien que su hijo tenía el poder de matar dioses. Él fue guiado por una estrella fugaz proveniente de la constelación de Pegaso, al cual él señala como el alma de Pegaso. Y esa estrella fugaz se dirigía hacia el castillo de la familia de Pandora, donde se estaban reuniendo las estrellas malignas. En ese lugar fue que Tenma nació, fruto de la unión entre Youma precisamente y Pártita. Él lo llama su obra maestra, el Pegaso del mito en esta era. Además, al igual que Asmita, lo llama el pecador de los cielos y el asesino de dioses. Mientras vemos nuevamente al Pegaso del mito, de igual forma que Pártita, que le dice a su hijo que la razón por la cual lo protegía era porque necesitaban el alma de Pegaso del mito, el pecador de los cielos y asesino de dioses, ya que querían usar su poder contra los dioses del Olimpo y ser ellos los creadores de un nuevo mito. Vaya padres. Aunque ya sabemos que realmente Pártita estaba fingiendo seguir el plan de Youma. Ella es la reencarnación de una sirviente de Atena,
Atena, que vino a la Tierra para ayudarla después de que Atena le dijo que el Pegaso la iba a acompañar. Entonces ella hace como que quiere arrancarle el alma a Tecma, y de hecho casi lo logra, materializándose el alma como un Pegaso, lo cual supuestamente demuestra que ya había madurado. Pero Tecma lo evita y logra despertar el Clot divino vertiendo su alma extraída sobre su Clot destruido. Sí, algo bien fumado. Y precisamente ese era el plan de Pártita, hacer a su hijo más poderoso. Y la última vez que vemos al Pegaso legendario en el manga de los Canvas es al final, cuando el alma de Hades vuelve a mencionar que fue quien lastimó su cuerpo. Para resumir, además de lo que ya sabíamos, de que el santo de Pegaso del mito fue el primero en golpear a Hades haciendo que este ocultara su cuerpo real y que siempre reencarna para combatirlo, la información nueva que nos brinda los Canvas de ese santo es que efectivamente usó el Clot divino para combatir a Hades, mostrándonos la famosa escena del golpe, que posiblemente fue el Pegaso Ryuseiken. Además, parece que su reencarnación es anunciada por una estrella fugaz que llega desde la constelación de Pegaso, que podría contener su alma según Youma, y su reencarnación puede despertar su fuerte voluntad de enfrentarse a los dioses, ya que ese instinto está grabado en su alma. Un alma que puede manifestarse como un Pegaso si es que ha madurado, algo que aparentemente puede ayudarla a despertar el Clot divino también, sin la sangre de Atena. Por esa razón lo consideran alguien clave para cambiar el rumbo de la guerra, ya que siempre acompaña a Atena, y es por eso que no pueden dejar que muera. Y por último se nos dice que el santo de Pegaso es conocido como el pecador del cielo y asesino de dioses, por sus hazañas en vidas pasadas. Por cierto, hablando de reencarnaciones, se me hace un poco raro que se hable tanto de la importancia de la reencarnación de Pegaso en ese manga, pero no es mencionada su participación en la Guerra Santa del siglo XVI, cuando Seishi y Hakurei eran jóvenes. Lo único que vemos en el Gaiden de los viejos gemelos es una imagen de un posible santo de Pegaso de esa época, ya que tiene un clon muy parecido. Lo raro es que no es un clon de Tenma o Seiya, a menos claro que se haya cambiado el peinado. Pero ya saben, en los Canvas nos presentan varias generaciones de santos entre guerras santas, así que de ser Pegaso podría ser uno random que no luchó en la Guerra Santa contra Hades. Lo que podría confirmar que no es que el Pegaso del mito reencarne cada vez que muere uno, sino que solo aparece cada 250 años aproximadamente para enfrentarse a Hades, pero qué sé yo. Algo así como Koga en Sensei Omega, aunque obvio este no podía ser una reencarnación porque Seiya seguía vivo. Ojo, como dije antes, todo esto correspondería únicamente al universo de los Canvas hasta que se muestre lo contrario. Y es por eso, por ser la primera vez en que es mostrado, que en la miniatura del video pondré una imagen del primer santo de Pegaso en la versión de los Canvas, además de que se ve genial. Pero dejando atrás ese manga, sin desmerecer sus datos y su mérito de ser el primero en mostrar al santo de Pegaso de la era del mito, realmente donde conocimos mucho más de la historia de este particular personaje fue en el videojuego Saint Seiya Online, que fue liberado el 27 de julio del 2012 en China. Como muchos sabrán, este juego, al igual que el Saint Seiya de Tencent, se basa en el manga clásico de Masami Kurumada. De hecho, este juego mucho más, porque conserva sus diseños y colores en su inmensa mayoría. Además de que los desarrolladores han comentado que tuvieron varias reuniones con Kurumada, así que lo que presenta aquí es muy interesante. Como muchos saben, este juego nos pone en la piel de un personaje que fue compañero de entrenamiento de Seiya, y a través de él somos testigos de los acontecimientos del manga. Pero además, el juego aumenta muchísimo la historia, agregando acontecimientos y misiones nuevas. Entre esas, tenemos una en particular que compete al tema de hoy. Por cierto, mi personaje se llama Cesarín de Fénix, no vayan a pensar que es Iki. Lo que pasa es que les estoy mostrando imágenes de mi juego. Resulta que, en el segundo capítulo, conocemos a Orfe de Lira, quien en ese momento era capitán del campo de entrenamiento del santuario, y él nos pide ayuda para restaurar el sello de Atena del pozo de los muertos que conecta con el inframundo, ya que fue destruido, y algunas tropas de Hades han salido a través de él. Entonces, Orfe envía a nuestro personaje a buscar uno de los pedazos del sello que posiblemente se encontraba en un lugar llamado Antiguo Campo de Batalla. Orfe explica que el Antiguo Campo de Batalla es el lugar donde ocurrió la Guerra Santa del mito, y que la leyenda dice que un santo recibió la sangre de la diosa y entonces recibió un poder divino. Ya sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Además, ese santo hirió a Hades en la batalla final, la primera y única vez que el cuerpo real de Hades fue herido, y que desde entonces nunca más usó su cuerpo real, y ahora elige a un joven para poseerlo. Sin embargo, ese santo no consiguió soportar el golpe más poderoso lleno de furia del rey del inframundo. Ese golpe destruyó su cuerpo y su clot divino, pero fue gracias a su lucha al lado de Atena lo que causó la derrota de Hades en la primera Guerra Santa. Entonces, aquí también se toma la idea de que el Pegaso del mito despertó el clot divino con la sangre de Atena, y además se nos cuenta cómo fue su muerte, que a pesar de que ese Pegaso lastimó a Hades, este terminó matándolo. Por último, Orfe nos cuenta que en ese lugar permanecen guardados para siempre el remanente de cosmos de los antecesores. Luego de eso, cuando nuestro personaje llega allí, se da cuenta que ese lugar está protegido por almas antiguas de los santos que lucharon en esa guerra, y al notar que perturbamos el lugar al tomar el fragmento del sello de Atena, nos atacan. Sin embargo, nuestro cosmo lleno de bondad y honestidad
curiosidad llama la atención de una en particular. Sí, se trata del alma del antiguo santo de Pegaso del mito. O bueno, es un remanente de su alma, mejor dicho. Como él mismo explica, restos de su cosmos si quieren. Cosa que es obvio porque el alma de Pegaso ya reencarnó varias veces y en ese momento está con Seiya. Entonces, ese santo se presenta ante nosotros y se nos revela por primera vez su nombre. En el original chino está escrito de este modo, que es exactamente la misma escritura del nombre de la villa que aparece en el manga clásico de Saint Seiya, en versión china, claro. Es en esa villa donde Marin encontró a Seika, cuyo nombre en la versión original japonesa está escrito de esta forma en katakanas: Do, Do, Di, O. Y sé que en este momento se están preguntando por qué rayos no digo simplemente el nombre y ya. Lo que pasa es que quiero que se entienda que el problema, entre comillas, con ese nombre es que aún a día de hoy hay dudas de cómo se debería escribir ese nombre en nuestro alfabeto. Ya he explicado en otros videos que los japoneses usan los katakanas para palabras en extranjero y lo escriben como ellos lo escuchan. Por ejemplo, ellos escriben Arudebaran porque no tienen el sonido de la L en los katakanas. Pero como la referencia es clara y Kurumada trató de ponerle al santo de Tauro el nombre de una de las estrellas de su constelación, entonces nosotros lo escribimos y pronunciamos correctamente, Aldebarán, no Arudebarán. El problema que menciono es que es muy complicado afirmar a qué palabra estaba haciendo referencia al escribir Rodorio en katakanas, porque como no tienen la L, bien podría ser Lodorio, Rodolio o Lodolio. Pero hay otras opciones, ya que los japoneses tampoco tienen el sonido Dri en los katakanas. Por ejemplo, en Saint Seiya, el nombre de los dríades, o sea los Dryad, está escrito así, Doriado. Por eso el nombre también podría ser Dodrio o Lodrio, y esa es la duda. En todo caso, como el nombre original chino del personaje está escrito como ellos entienden que está escrito el nombre en japonés, le pregunté a mi amiga Shelly de China cómo ellos entienden que se debe escribir el nombre, y ella me dijo que Dodrio sería la forma correcta, a pesar de que los chinos lo pronuncien Lodolio. Y sería la forma correcta porque, según me dijo, se habrían utilizado otros caracteres si no fuera así. Espero que se haya entendido. Entonces, basándome en eso, como el juego es chino, para este video usaré Rodrio como nombre del personaje. Aunque pueden decirle Rodorio también si quieren. No es incorrecto tampoco porque así lo pronuncian ellos. Y lo que les estoy diciendo tampoco es que está escrito en piedra. Kurumada tiene la última palabra. Dicho esto, entonces tenemos que el remanente del alma del legendario santo del mito, Rodrio de Pegaso, se presenta ante nuestro personaje, y su apariencia es similar a las otras almas del antiguo campo de batalla. Parece estar formado de Cosmo, vistiendo un cloth que seguramente también está hecho de Cosmo. Este cloth es prácticamente igual a la versión 4 del manga, a pesar de que el casco tiene un aire más parecido al de la versión 5, así que ese es el cloth que habría usado en el mito, según Saint Seiya Online, claro. Y otra cosa que me llama la atención es que tiene un peinado hacia atrás. Recordemos que debería ser igual a Seiya, pero ese peinado no lo impediría, simplemente se peinaba hacia atrás y ya. Entonces, Rodrio nos habla y nos cuenta parte de su historia. Tanto tiempo, casi olvidé mi misión. Yo soy el antiguo santo de Pegaso, Rodrio. He esperado por tanto tiempo durante estos largos años. Yo luchaba contra Hades. Ese golpe lo hirió. No recuerdo. En aquella época era tan salvaje. Ningún enemigo podía detenerme. Pero después de tantos años, descubrí que mi peor enemigo es la soledad. He protegido este lugar usando mi Cosmo durante todos estos años, mientras espero por otra guerra santa y la llegada de un joven justo y fuerte. Entonces una energía se manifestó y te vi. En ese instante, nuestro personaje le dice que le gustaría ser una leyenda como él, a lo que Rodrio continúa. La nueva era está llegando finalmente. Aprecio lo que dices, lleno de juventud y confianza. Las fuerzas del inframundo comenzaron a moverse. Yo preveo otra guerra santa. Lo que sobre de mi alma no puede sobrevivir para siempre. La sangre del rey del inframundo me está esperando. Es hora de desaparecer. Santo de Atena, hay algo que tienes que conseguir. Entonces, nuestro personaje es enviado a conseguir un fragmento de un cloth, que se encontraba también en el antiguo campo de batalla. Y cuando se lo llevamos a Rodrio, este dice: debes haberte dado cuenta de que no es un fragmento de un cloth común. Ese fragmento es de un cloth divino. Los cloths están vivos. La conservación depende de la sangre de un santo. La sangre contiene su cosmo. Cuando más fuerte sea su cosmo, más fuerte será el cloth después de repararlo. Si usas la sangre de los santos de oro para arreglarlo, al hacer arder el cosmo, la fuerza será de un cloth de oro. Sin embargo, existe una sangre aún más poderosa que la dorada, la de los dioses. La sangre de un dios reencarnado o de su receptáculo, al ser usado en el cloth, le dará el poder de un dios, el de un cloth divino. El cloth divino es el más poderoso. En toda la historia de las guerras santas, este apareció solo pocas veces. En ella contiene el poder divino. Es una reliquia de la antigua guerra santa. Este pedazo recibió la sangre que fluyó de Hades durante la batalla. No fue destruido, se mantuvo conservado. No veo codicia o deseo en tus ojos. Tu integridad es lo que necesito. La sangre divina solo pertenecerá a aquel que desea proteger el amor y la justicia, no a alguien codicioso.
Entonces nuestro personaje es enviado a realizar una especie de ritual en el que extraemos la sangre de Hades que manchó ese fragmento del Clot divino de Pegaso, porque sí, se trata de un fragmento del Clot divino que usó Rodrio, o sea, habría usado la versión 4 del manga y después su Clot se transformó en un Clot divino. Pero no es que haya despertado su Clot divino con la sangre de Hades, al menos yo lo entiendo así, porque ya se dijo que fue con la sangre de la diosa. Pero tal parece que al momento de golpear a Hades en el mito, su sangre se derramó sobre el fragmento. Pasa que la traducción al español del juego no es muy buena que digamos, y tuve que buscar la versión china y más o menos intentar traducir porque ahí Rodrio tiene más texto. De hecho, explica que las fuerzas del inframundo intentan recuperar la sangre de Hades para fortalecer el surplice del Rey de las Tinieblas. Por eso Rodrio nos pidió que fuéramos a ese altar, que fue donde Hades fue golpeado por él en la era del mito, para de ese modo extraer la sangre de Hades usando esa pieza del Clot divino de Pegaso. Ahora, otra duda que posiblemente tengan es, ¿qué onda? Se supone que el Clot de Pegaso lo tiene Seiya en ese momento. Sí, pero hay que recordar que en el manga existe una escena en que Mu repara el Clot de Pegaso y le dice a Seiya que le fabricó un casco nuevo, ya que el original había terminado sepultado tras el derrumbe ocasionado por Misty. Entonces ya tenemos evidencia de que puede existir una pieza perdida de un Clot. Ahora, no sé por qué esa pieza no regresó a la forma normal. Bueno, supongo que algo tiene que ver también la sangre de Hades, y además esa pieza ya no pertenecería al Clot de Pegaso realmente, y bueno, se quedó así. Bien, entonces nuestro personaje lleva la sangre de Hades a Rodrio, y en ese momento él nos dice: ¿conseguiste la sangre de Hades? Perfecto, quizá no sea demasiado tarde. Llévala al templo de la diosa lo más rápido posible. Siento que un cosmo terrible se acerca. Ve rápido y no mires atrás. ¡Corre! Sin embargo, es demasiado tarde, ya que aparece el dios que controla la muerte, Thanatos. Rodrio consigue bloquear su ataque y le dice a nuestro personaje que se vaya rápido, mientras él lo va a detener, pero es lanzado lejos al intentar bloquear a Thanatos. Entonces, justo cuando el dios se dispone a matar a nuestro personaje, Rodrio se reincorpora diciendo: ¡detente! Tu oponente soy yo. Pero Thanatos le pregunta qué cree que puede hacer con esa forma vacía, a lo que Rodrio, mientras se pone de pie, contesta: mientras el fuego de mi alma esté encendido, yo te detendré. Thanatos se ríe de esas palabras y lo invita a intentarlo. Entonces Rodrio dice: siglos de resentimiento, es hora de ponerle fin a todo esto. Y mientras sujeta al dios que controla la muerte, finaliza diciendo: vamos a transformarnos en polvo cósmico juntos, Thanatos. Este es el orgullo del santo de Pegaso. Entonces ejecuta una especie de Super Pegasus Rolling Crash, que los eleva hasta el cielo para luego terminar estrellados en el suelo ante la mirada de nuestro personaje. Y esa fue la última hazaña de Rodrio, el legendario santo de Pegaso de la primera generación. O bueno, así desapareció ese remanente de su alma formado por su cosmo, el cual estaba protegiendo el fragmento del Clot divino que contenía la sangre de Hades, esperando siglos por la llegada de un joven valiente para encomendársela. Buena historia, ¿verdad? Ah, y una cosa más, creo que queda clarísimo en honor a quien tiene en la vía el nombre de Rodrio, ¿verdad? En fin, por eso me encanta este juego. Lo único malo es que aunque esté basado en el manga de Kurumada, en realidad también tiene cierta influencia de los Canvas, como lo es el hecho de que los santos de generaciones pasadas son iguales. Por ejemplo, este video introductorio a las guerras santas en Saint Seiya Online es algo confuso, porque vemos que Pegaso es herido igual que Seiya, pero Athena no está usando su Clot. Además ahí están Shion y Doko, o sea, debería ser la guerra santa del siglo XVIII, la del Next Dimension. Pero vemos que el resto de santos de oro son iguales a los del presente, entonces sería como los Canvas, pero Hades está con su cuerpo real, entonces no podría ser. Por lo que por deducción se trataría de la guerra santa del mito, y el juego considera que todos los santos siempre son iguales, aunque el problema con eso siempre será que porque Aries tiene la apariencia de Shion y no de Mu. De ser así, entonces ese Pegaso es Rodrio, aunque no tiene el peinado para atrás. ¿Ven? Es muy confuso. Pero bueno, pasando a la siguiente producción, tenemos otra aparición del santo de Pegaso del mito, y ocurre en Saint Seiya Omega. Bueno, la verdad es que esto no está tan claro, pero juzguen ustedes. Tenemos que en el capítulo 91, estrenado el día 6 de febrero de 2014, la diosa Palas le recuerda a Athena su vida como hermanas en la era del mito, cuando pasaban el tiempo en los jardines del Olimpo. Entonces dice que su felicidad no duró mucho porque las guerras entre los dioses y humanos empezaron, y es allí cuando hacen su aparición 5 santos de bronce, y entre ellos se encuentra por supuesto el santo de Pegaso. Bien, el problema no es que los veamos con las B1 del anime, porque Saint Seiya Omega es una continuación del anime, sino que ellos salen peleando con soldados que parecieran ser los soldados del santuario. De hecho, no es que parezcan, los sacaron de los Seteis de Araki. Y si a eso le sumamos a que los otros, coincidentemente, son las constelaciones de los protagonistas, pues a simple vista pareciera que es una recreación de una batalla de la época actual, presentando las guerras santas de forma general. Pero luego vemos a Palas intervenir asesinando a los humanos para que no roben el amor de Athena, obligando a que esta última decida matarla. Entonces sí debería ser una escena de la era del mito. ¿Será que también hubo una revuelta en esa época? ¿Y por qué también vemos una escena de Athena protegiendo a unos soldados iguales? Bueno, es Saint Seiya Omega.
Conversando con mi amigo Nicole me dijo que simplemente podría ser la falta de ganas y creatividad de los encargados de ese anime. Y eso parece ser cierto viendo que los dibujos de esa escena parecen hechos por niños de 5 años. En todo caso, al parecer, ese Pegaso deforme sería el primer santo de Pegaso de la Era del Mito versión Omega. Por cierto, de ser así, parece que Omega tampoco considera que Ikki fue el primer santo del Fénix. LOL. Otra cosa, ahora que lo pienso, como dije hace un rato, evidentemente Koga no puede ser igual a Seiya porque no es una reencarnación, ya que este sigue vivo. Pero me pregunto si en el futuro el Pegaso del mito va a seguir reencarnando o esto va a terminar con Seiya, porque en teoría Hades ya no es una amenaza. Supongo que es una buena pregunta. Pero bueno, antes de pasar a la última producción donde se muestra el santo de Pegaso de la Era del Mito, quería comentarles que en el perfil de Seiya de Pegaso con el Clot divino en el videojuego para smartphones Saint Seiya de Tencent, conocido por estos lares como Saint Seiya Awakening Knights of the Zodiac, se dice que ese Clot divino solo apareció una vez en la Era del Mito y que fue vestido por aquel santo de Pegaso legendario para herir el cuerpo de Hades. Así que el juego también recoge esa idea. Por cierto, allí Seiya se pone ese Clot en una clarísima referencia a los Canvas, por si no se dieron cuenta. Ahora sí, tenemos que hay una cuarta y última producción que muestra al Pegaso del mito, y es una producción reciente, me refiero a Knights of the Zodiac Saint Seiya de Netflix, a pesar de que quizá eso pueda haber pasado desapercibido. Y no me refiero a esas imágenes referenciales cuando vemos a los santos reunidos y oscurecidos, porque también tenemos de esas imágenes en el manga clásico, y cuando hablé de este no las mencioné porque gracias al Next Dimension ya sabemos que el único santo que debería ser igual a los de la generación del presente es Pegaso, así que son imágenes representativas nada más. Sin embargo, hay una imagen en esta serie que, si bien es cierto podría calzar con una imagen representativa, en realidad nos muestra una escena de la Era del Mito, y aparece cuando Marin le habla a Seiya del cosmo, tal como en el manga clásico, y allí podemos verlo, cuando Marin dice que los santos pueden cortar el cielo y partir la tierra. Allí aparece una imagen que sería equivalente a las de aquel personaje referencial que sale cortando el cielo y partiendo la tierra cuando en el manga un sacerdote menciona lo mismo. Pero en este caso, ese personaje fue cambiado por un joven muy parecido a Seiya haciendo explotar su cosmo. Este viste ropas griegas, muy acorde al lugar donde se encuentran, y efectivamente se trata del legendario santo de Pegaso de la Era del Mito. ¿Y por qué puedo afirmarlo? Simple, porque hace como un año después de que se estrenó la serie, hablé con el director de la misma, Yoshiharu Ashino, y le pregunté si se trataba de ese santo legendario, y me respondió lo siguiente: tu idea es correcta, ordené esa ilustración tal como la imaginé. Entonces sí, confirmado, se trata del legendario santo de Pegaso del mito. Por cierto, como curiosidad, cuando Mitsumasa le habla a Seiya de que el santo de Pegaso siempre ha estado al lado de Atena, aparece una imagen donde se puede ver a la diosa junto a un Pegaso. Imagino que esa imagen también es referencial, que representa al alma de Pegaso, algo así como en los Canvas, por eso Mitsumasa se dio cuenta que él era el próximo Pegaso, ya que su cosmo emitía unas alas. Bien, con eso ya les he hablado de las apariciones del santo de Pegaso en las diferentes producciones de Saint Seiya. Y ya para terminar el video, quería comentar lo que probablemente ocurriría con el alma de ese famoso Pegaso si la espada de Hades termina atravesando el corazón de Seiya. Recordemos nuevamente lo que Hades dice en el manga clásico, suponiendo claro que todavía siga siendo canon. Es imperdonable, este Pegaso es el único que debe ser sepultado para que ya no pueda reencarnar una vez más. Como dije, esa frase hace énfasis en la palabra reencarnación, pero algo que no les comenté es que con esa modificación la frase podría sonar contradictoria, porque obviamente para reencarnar primero te tienes que morir. ¿Cómo es eso de que te mato para que no reencarnes? Bien, lo que yo creo es que Hades estaba hablando de la maldición, por eso Masami Kurumada modificó así la frase original en 1991, ya que si tomamos en cuenta que 3 años más tarde, en 1994, Masami Kurumada declaró que imaginaba la continuación del manga con un Seiya en silla de ruedas, siendo eso 10 años antes de que la película Overture lo mostrara, entonces todo parecería indicar que Kurumada ya tenía planeado lo de la maldición al modificar la frase, y sería por eso que quiso que se entienda que Hades pensaba hacer algo especial para evitar que Pegaso siga reencarnando. De esa forma haría más sentido la frase de te mato para que no puedas reencarnar más. En la película Overture, cuyo guión original base fue entregado por Masami Kurumada, vemos que la maldición hace que su cosmo disminuya a 0, pero Seiya logra reponerse poco a poco, aunque la maldición sigue haciendo que su clon rechace y tampoco le permite acercarse al santuario. Sin embargo, lo consigue finalmente gracias a la sangre de Atena y se libra completamente de la maldición cuando Nika atraviesa su cuerpo. Pero en el Next Dimension, que es el canon actual, cuando Shun ve a Seiya por primera vez, dice que no puede sentir su fuerza vital y tampoco su cosmo. Ahí es cuando Saori explica que aún tiene la espada en el pecho, una espada invisible hecha de lo que quedaba del odio de Hades. Y dentro de 3 días, la espada llegará al corazón de Seiya quitándole la vida. Eso es todo lo que sabemos de la maldición de Hades. Más adelante, vemos que el alma de Seiya se encuentra caminando por la colina del Yomotsu, acercándose a su muerte, y nada más.
Pero de nuevo, ¿cómo es que eso evitará que reencarne? Pues si buscamos referencias de eso en los spin-off, por ejemplo en Los Canvas, se menciona que las heridas de Hades pueden dañar el alma, cosa que seguramente es una referencia a lo que fue mostrado por Kurumada. O sea, ¿el alma va a terminar muriendo? Puede ser. Pero realmente quien nos da una explicación más clara de lo que sucedería es Megumo Okada en Saint Seiya Episode G Assassin. Como saben, allí ocurre una mezcla de universos, y en uno de ellos existe el Lost World, o Mundo Perdido. En ese mundo Aioros no murió, sin embargo Seiya fue asesinado por Hades, pero cuando todo estaba perdido, los demás se sacrificaron para que Ikki logre conectar el Fénix Genmaken, y con eso hiciera que su hermano despertara su conciencia, logrando que continuara poseído pero al menos pudiera controlar de cierta forma a Hades. Entonces, más adelante en la historia de ese mundo perdido, tenemos una escena en la que Shun Hades habla con Aioros y le explica lo que ocurrió con Seiya. Dice que aquel que sea atravesado por la espada del rey del inframundo no recibirá una muerte eterna tranquila, que el Pegaso e incluso su alma se encuentran en un lugar imposible. Está flotando fuera del círculo de la resurrección, en el mundo de la nada. Y como es la nada, el tiempo no transcurre y por eso se encuentra fuera del círculo de la resurrección, así que no podrá renacer. Entonces Shun Hades explica que esa es la verdadera aniquilación, y lo hizo para evitar que el Pegaso vuelva y se convierta una vez más en el héroe salvador del mundo, ya que mientras el Pegaso estuviese con vida, los humanos siempre hubieran podido salvar la Tierra, siempre tendrían la oportunidad de que ocurriese un milagro, ya que él era la última esperanza que quedaba en la caja de Pandora, y es por eso que ahora ese mundo ya no tiene esperanza y no hay forma de salvarlo. Algo parecido a lo que se menciona en los Canvas, que no pueden dejar que el Pegaso muera por eso. Entonces tenemos que la maldición de Hades hace que el alma de Pegaso del mito se encuentre en la nada, fuera del círculo de la resurrección, y sería por eso que Hades dijo que tenía que sepultarlo o matarlo para que no vuelva a renacer. Es más o menos la misma idea de lo que quería hacer Hypnos en Los Canvas, tener encerrada el alma de Pegaso. Ojo, nuevamente, esto solamente corresponde al universo o multiverso del episodio G. Pero ¿será que eso es lo que pasará con el alma de Pegaso del mito si la espada invisible termina por atravesar el corazón de Seiya en Next Dimension? ¿Quién sabe? Recordemos que Megumo Okada más de una vez ha contado que se ha reunido con Kurumada para conversar y tomar algo. Se nota que de los mangakas de los spin-off, él es el más cercano al maestro. Así que como dije al inicio, independientemente de a quién se le haya ocurrido eso, ¿será que Kurumada introduce esa misma idea en el Next Dimension? Por el momento no podemos saberlo. Lo más probable es que Seiya sea salvado antes de que veamos qué pasaría, pero eso ya lo sabremos en los siguientes capítulos del Next Dimension. Yo estoy grabando este video en junio de 2020 y por el momento es todo lo que sabemos. Además me estoy arriesgando en hacer este video ahora porque la continuación del Next Dimension ya llegará pronto. Por otro lado, esa historia también llegará al videojuego Saint Seiya de Tencent, que ya saben que siempre amplía las historias, así que podríamos tener más información. Y encima de todo, también saldrá la versión Final Edition del manga clásico de Saint Seiya, y ya veremos qué rayos dice Hades al final, si se modifica el diálogo para que cuadre con el Next Dimension o no. Por lo pronto se sabe que incluirá los mangas cortos que han estado saliendo los últimos años, así que ya saben, es probable que este video necesite ser actualizado en el futuro. En fin, eso fue todo lo relacionado a la leyenda del santo de Pegaso del mito. Díganme en la caja de comentarios qué les pareció toda esta información, además me gustaría saber cuál de las apariciones de ese santo es su favorita. Y hablando de eso, quería comentarles que si les interesa ver un gameplay de la historia de Rodrio de Pegaso en Saint Seiya Online, pueden ver la segunda parte de mi gameplay de ese juego, ya que lo estoy jugando en mi nuevo canal de videojuegos Geek You Games. Agradecería si le dan una oportunidad, dejaré el link en la descripción. Le mando un agradecimiento a mis amigos Gatito Cero y Nicole de Tyson Saint Seiya, como siempre, por la ayuda con las traducciones e investigaciones para este video. Y nada, ya sabes, si el video te gustó, por favor regálame un like y compártelo para que llegue a más fanáticos, suscríbete al canal y si ya lo hiciste no te olvides de activar la campanita para que te lleguen notificaciones de mis nuevos videos. Este ha sido un video de la sección de especiales, la cual es la más importante de mi canal. Si quieres ver más videos así, puedes revisar la pestaña de listas de reproducción, ahí encontrarás la de los especiales. Y si quieres ayudarme a hacer más y mejores videos de calidad, puedes hacerlo a través de mi página de Patreon, el link está en la descripción. Nos vemos en el próximo video, Dax Vidania.